Vamos ahora a discutir este asunto de un nuevo orden mundial. Como ya vimos en Apocalipsis 17, los reyes del mundo le dan su poder a la bestia. En las llaves de esta sangre, Malachi Martin nos dice que el más grande geopolítico gigante de nuestra era es el Papa. Él dice, en su viaje a Polonia, apenas 8 meses después de su elección, él señaló la apertura del juego final del milenio. Él se convirtió en el primero de los 3 jugadores que entran a la nueva arena geopolítica. Él dice que el Papa Juan Pablo caminará a grandes pasos ahora en la arena del juego final del milenio como algo más que un gigante geopolítico de su era. Él era y continúa siendo el siervo sereno y confidente del gran diseño. Esta es una expresión del lenguaje masónico de símbolos. Aquí está Juan Pablo II con la Comisión Trilateral, y aquí está Juan Pablo II con B'nai B'rith, la francmasonería judía. Esta es una fascinante fotografía simbólica con él en el centro, controlando a los más poderosos grupos de líderes de pensamiento en el mundo, porque eso es lo que la foto simboliza. Ya vimos en Apocalipsis capítulo 17 algunas fotografías de los poderes del mundo rindiéndose a sí mismos ante el papado, Lech Walesa, siendo honrado por su trabajo con la hostia en público. La cumbre de Bush-Gorbachev en Malta, George Bush se refirió a ella como un pórtico hacia el nuevo milenio de la libertad, y fue proclamado como la construcción de un nuevo mundo. Es una gran idea, un nuevo orden mundial donde las diversas naciones son unidas en una causa común. Solamente los Estados Unidos tienen tanto la reputación moral como los medios para respaldarlo. De manera que ellos quieren crear este nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 13 dijo que la bestia que sale de la tierra sería el poder que lo haría, y Bush nos lo confirma. Para el 1990, un premio Nobel de la Paz fue otorgado a Gorbachev por haber perdido su país, y él se convirtió en el hombre de la década, y los viejos símbolos, que son símbolos masónicos del Imperio Alemán del Este, fueron removidos. El emblema comunista se va. Las noticias de Pretoria News, el 20 de agosto de 1999, la cumbre en 63 países sobre el neoliberalismo. Y Fidel Castro da una señal masónica. Aquí está él con el papado. Todos estos que están en contra del sistema lo están solo en el sentido de que están jugando el juego del hegelianismo, tesis y antítesis, pero detrás del telón todos pertenecen al mismo club. Averigüemos esto. Fidel fue influenciado significativamente por los padres jesuitas Armando Llorente y Alberto de Castro. De Castro admiraba a Franco. Fidel fue muy activo en una organización jesuita similar a los de los Boy Scouts, llamada los Exploradores. Donde sea que un movimiento totalitario estalle, ya sea comunista o nazi, fascista, se puede encontrar a un jesuita con el papel de consejero o líder. En Cuba fue el consejero de Castro, fue el padre Armando Llorente. De manera que olvídense de la idea de que Cuba era antipapa. Un jesuita estaba detrás del telón, estaba jugando el juego de tesis, antítesis. Cuando caen los tiranos en Rumanía, en Panamá y en todos estos países, esos tiranos fueron puestos en el lugar para crear un sistema de miedo y de caos, y luego son quitados de en medio, y la gente está feliz de renunciar a sus libertades civiles. Ya hemos visto este video aquí del Papa, quien recibe honores de parte de Bill Clinton por su papel en terminar con el imperio comunista. 2.400 de sus fieles están aquí para recibirlo. Él está saludando a la multitud.
Arzobispo Regali está al lado del Papa mientras da la mano a la primera dama. Te honramos por ayudarnos a dirigir una revolución de valores en espíritu en Europa Central y en la antigua Unión Soviética, liberando a millones para vivir por conciencia y no por coacción, y liberar a todos nosotros del temor constante de una guerra nuclear. Vuestra Santidad, de parte de todos nosotros reunidos aquí hoy, y de parte de todas las personas de nuestra querida nación, le damos la bienvenida a América. Damas y caballeros, Su Santidad el Papa Juan Pablo II y el vicepresidente de los Estados Unidos. The Vice President of the United States and Archbishop. El Papa declara a la comunidad europea como enviada del cielo. Muy fascinante. Konrad Adenauer, quien fue el canciller alemán en ese tiempo en particular, cuando esto se estaba diseñando, bueno, a él se le va a declarar santo. ¿Lo pueden creer? Se le va a declarar santo por su trabajo. El Papa declara la comunidad europea como enviada del cielo. Y el Papa crea muchos santos. Por el momento, según principios católicos romanos, se les ha de declarar santos. Ahora, para realizar la Unión Europea, tuvieron a Maastricht. Maastricht es un pequeño pueblo católico romano en un país protestante en Holanda. Y el simbolismo allí también fue interesante. Las 12 estrellas representan también las 12 estrellas que tienen en el libro de Apocalipsis, las cuales ellos aplican a María en lugar de a la mujer de blanco. También es fascinante que la Unión Europea emitió un póster que fue publicado por toda Europa, donde ellos tenían a la Torre de Babel bajo construcción. ¿Lo puede ver? Esto fue publicado por toda Europa y las estrellas estaban al revés, representando el chivo de Mendez, la cabra de Mendez. Esto es satanismo. Esta es la nueva Torre de Babel. Y los altos políticos franceses dijeron: estamos construyendo una nueva Babel, lo cual enfatizaron con este póster, y en esta ocasión vamos a triunfar. El nuevo Parlamento de la Comunidad Europea está construido como la Torre de Babel. De hecho, tiene una placa adentro o un póster, el cual dice precisamente esto. Y tiene que este andamiaje para dar la apariencia que está bajo construcción. Eso es un tanto arrogante. Esta es la nueva tarjeta de identificación europea y se le ve la parte posterior y la voltea de cabeza. ¿Qué es lo que ve? Ve a la cabra de Mendez. Los cuernos están un poco modificados para dar otro simbolismo de la sede de la tierra, pero la fisionomía facial interna del chivo, de la cabra, está claramente visible. Y lo que esto significa aquí, prefiero no decirlo. Si vemos a los altos políticos de Europa, esos que están jugando el papel en todo esto son masones. Este es un saludo de manos masón entre Schröder y Kohl, significando que el nuevo masón está tomando el lugar que está dejando el antiguo masón. De la misma manera que vimos que Kerry es miembro de Calaveras y Huesos en América ahora, y que el presidente Bush es miembro también de Calavera y Huesos, y así que no importa cuál de los dos va a ganar la campaña presidencial. Aquí también un masón reemplaza a otro masón. Apuntando al sistema, todos muestran que todos son parte del mismo sistema. Cuando cayó la Unión Soviética, el nuevo emblema que adoptó fue este, el águila con dos cabezas. ¿Podrían adivinar por qué? Bueno, el águila de dos cabezas es el símbolo de la masonería y obviamente muestra quién está en control. Las reinas, los reyes del mundo, como hemos visto, todos ellos son altos masones y sujetos al pontífice romano. Y el Islam, dimos toda una lección para mostrar la intriga de la religión islámica y de la religión católica, quien detrás del telón, controladas por las sociedades secretas, todos ellos tienen un blanco y un blanco solamente, sujetarse a Roma. De manera que, ¿de qué se trata toda esta guerra con el Islam? ¿Quiénes son estas personas que están jalando las cuerdas en el mundo?
¿Y por qué hay gente que se encuentra restregada entre esos dos polos? De las estrellas del rock en el mundo, como Bono, el cantante de la banda U2, y a los líderes políticos del mundo, todos parecen estar inclinándose al César papal. Del este al oeste, el mundo islámico está actualmente siendo organizado como el antítesis en el mundo religioso, oponiéndose contra la cultura judeo-cristiana, que es la tesis, y luego, después de esto, tiene que surgir una síntesis donde todos ellos se van a unir. Este es un sitio web. Allí abajo está la dirección del sitio web y que nos da un cuadro relativamente exacto de quién es quién. Adam Weishaupt, John Jacob Astor, Albert Pike, Andrew Carnegie, Irene Dupont, Averell Harriman, Bertrand Russell, Ted Kennedy. Esos son los Illuminati de antaño y los de hoy. George Bush, por supuesto, él es miembro de Calavera y Huesos. Esta es una suborganización secreta del capítulo 322 de una organización alemana y, por lo tanto, relacionados con los Illuminati. Habsburg, Freeman, Ten Hu, Hillary Clinton, Alan Greenspan, Rockefeller, Rothschild, Wallenberg. Esos son los banqueros en este sistema. Los negociadores, Lord Conde Peter Carrington, Jimmy Carter, Harry Kissinger, Lord Conde David Owen, Richard Holbrooke, esos framasones del grado 33, o de los Caballeros de Malta, o de los Bilderbergers, o del Comité de los 300, todos pertenecen al mismo club organización. Si vemos a Franklin D. Roosevelt, Cecil Rhodes, Frederick Engels, todos ellos, Trotsky, Stalin, Marx, Hoover, todas sus afiliaciones, la Logia del Gran Oriente, por ejemplo, la Logia del Gran Oriente. Lenin fue de la Logia del Gran Oriente, Harry Truman de grado 33, Willy Brandt de grado 33, Winston Churchill, hemos visto muchos de estos antes, Helmut Kohl, Comité de los 300, François Mitterrand, framasón de grado 33, ya no vive, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat, framasón de 33 grados. Esos son detalles fascinantes. Shimon Peres, Ronald Reagan, George Bush, Gerald Ford. Les he mostrado la firma de Gerald Ford, donde él mismo firmó que él era un framasón de 33 grados. Ahí está, yo lo fotografié en la logia. Y Carter y esta gran gente política en el mundo, Schröder, Netanyahu, Gorbachev, ahí está, Saddam Hussein enlistado como un framasón de grado 33. Ahora, ¿no les parece eso un poco extraño? El Rey Hussein, Al Gore, Tony Blair, todos estos asuntos. Vean a Saddam Hussein allá. Aquí está una fotografía de Saddam Hussein. Y esta es una fotografía que fue publicada en la televisión nacional durante la guerra de cómo se veía él. Ahora, también dijeron que en ese momento que no estaban seguros si esa cinta estaba pregrabada. Eso significa que pudo haber sido pregrabada antes de que la guerra siguiera comenzara. Porque si pertenecen al grupo de los informados iniciados, deberían saber de quién es quién y lo que va a pasar. Ahora, existe un rumor muy interesante sobre este hombre. Fíjense en su cara y pongan atención al hecho de que no tiene barba. Tanto la CIA como el Servicio Secreto Británico dijeron en esos tiempos de que este podría ser un doble, pero no obstante, esto fue lo que fue representado. Él siempre se ha visto así, nunca tuvo barba, así es como se veía. Operación Iraqi Freedom, liberación iraquí, el doble problema con Saddam. El líder de la oposición alega de que Hussein murió de cáncer en el 99. Esto fue publicado en el 26 de marzo. El musulmán al-Assadi, un doctor que está viviendo en el exilio en Irán, dijo que él cree que el verdadero Saddam murió de cáncer en el 1999. El verdadero Saddam murió porque tenía cáncer en los ganglios linfáticos y desde su muerte en el 1999 solo están mostrando sus dobles. Y le dijo al periódico italiano Corriere della Sera. Es una historia fascinante. Si Saddam Hussein de verdad estaba muerto y las otras eran historias pregrabadas, entonces, ¿quién estaba gobernando en su lugar? Sus hijos y su esposa y sus otros hijos estaban allí también. Me fascinó que al momento en que estalló la guerra, Inglaterra y los Estados Unidos invadieron. La esposa y los hijos de Saddam Hussein, con excepción de los dos hijos que estaban gobernando, fueron sacados de ahí y recibieron exilio. ¿Dónde? En Gran Bretaña.
De manera que el mismo país que ataca toma a la familia, toda la familia de Saddam, y les da asilo político en Gran Bretaña. Muy extraño. Ahora, si estaba muerto y estaban poniendo dobles como cara pública y en realidad estaban gobernando por medio de los hijos y mostraron estos cuerpos balaceados de dos individuos quienes nadie sabe quiénes son en realidad, ¿quién sabe si eso es verdad en realidad o no lo es? A pesar de la referencia de Qasr, la inteligencia británica pensó que la transmisión podría haber sido pregrabada. Ese es un hecho. Estamos muy conscientes de que él se pasó recientemente muchas horas pregrabando varios mensajes. Tenemos que hacer un poco más de análisis de qué era en realidad lo que estaba diciendo para ver si de hecho era o no Saddam Hussein. Dicho por el Ministerio de Defensa británico, Geoff Huhn le dijo a los reporteros esto. El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, dijo: yo creo que existen algunas dudas sobre si la cinta es pregrabada o si es fresca y basada en eventos recientes. De manera que los dos servicios secretos cuestionaron esos puntos. Luego finalmente encontraron el escondite de Saddam Hussein, un lugar bien sucio, dijeron, y arrestaron al hombre y lo mostraron en la televisión nacional. Después de eso uno ya no escucha mucho al respecto. Y él tiene una barba fantástica. Una barba fantástica. Ahora, si el anterior fue balaceado durante la guerra, entonces este debe de ser el mejor fertilizante para vellos que el ser humano jamás haya inventado. Y a lo mejor quien lo inventó podría volverse un multimillonario si patenta este fertilizante para hacer que la barba creciera así. Usaron por lo menos 3 dobles. ¿Quién sabe quién era este hombre? Y para decir que hicieron análisis de sangre, ¿quién sabe si puede confiar en los laboratorios que hicieron esto? No obstante, él está enlistado como un framasón del grado 33. Hay muchas preguntas en referencia a este hombre y no hay prueba, excepto su familia que está viviendo muy segura en el exilio. La realeza, el príncipe Bernard de Holanda, pertenece al Comité de los 300 y aquí la princesa Beatriz y el príncipe Bertil, la reina, por supuesto, el príncipe Felipe, todos ellos altos framasones. Mengele, Walt Disney, todos estos individuos. El mundo en verdad está siendo gobernado por estos individuos. Ahí está el duque de Kent, dando el apretón de manos masónico bajo el escudo masónico. Él es el gran maestro en turno. Así que él es el framasón de más alto rango al momento, por decirlo así, porque un rey no puede serlo, o un príncipe no puede ser un gran maestro. Él es al presente el gran maestro, de manera que aquí está el más alto luciferiano en turno en el país de Inglaterra. Los líderes políticos, Bill Clinton, etcétera, y todos estos, ya hemos hablado de ellos, no tenemos que leer la lista otra vez. Jesse Helm, Goldwater, Al Gore y todos estos individuos. Y he puesto las referencias de las páginas web allí, y hay muchos libros que comprueban todos estos nombres. De manera que casi todos los que son importantes en el mundo, todos los que corren en las esferas políticas, están involucrados en estas operaciones secretas. Vimos en las conferencias de Apocalipsis capítulo 17 y 13 cómo habría una alianza santa y cómo los Estados Unidos eventualmente llegarían a ser la potencia para propagar un nuevo orden mundial. La cumbre de Gorbachev en Malta, referida como un pórtico hacia el milenio de libertad, como recordarán. Y la iniciativa llegó para tener este gran movimiento hacia un nuevo orden mundial. Ahora, vamos a echarle un vistazo a este video donde George Bush tiene algo que decir sobre este asunto. Instituciones de libertad están latentes. Las Naciones Unidas pueden ofrecerles vida nueva. Estas instituciones forman un papel crucial en nuestra búsqueda por un nuevo orden mundial. Un orden en el cual ninguna nación debe rendir una jota de su propia soberanía. Un orden caracterizado por la norma de la ley y no por el recurrir a la fuerza. Así que él dice que las naciones no tendrán que rendir una jota de su soberanía, pero los queremos a todos en un nuevo orden mundial. Básicamente eso es lo que él dijo, de la fuente original.
Y luego este terrible incidente ocurrió. Y bueno, hubo muchas muertes. Un incidente muy extraño. Pero antes de que lleguemos a él, vamos primero a ver algo de la historia de este asunto. Los Estados Unidos tenían un problema en que querían introducir leyes antiterroristas, pero no había un terrorismo real en los Estados Unidos. Y luego de repente, un edificio en Oklahoma, el 19 de abril de 1995, fue destruido por explosiones y señalaron a un hombre, Timothy McVeigh, quien trabajó solo, dicen ellos, y derribó a este edificio estacionando una vagoneta llena de explosivos afuera y volando el edificio en añicos. Este es el reporte oficial. Adentro habían mujeres y niños, y si algo llama la simpatía de la gente, bueno, eso es por seguro algo así. Vamos a dar un vistazo a lo que pasó aquí. Por medio de las autoridades federales, una segunda bomba ha sido encontrada adentro del edificio federal de la ciudad de Oklahoma. Fue una explosión a las 9 de esta mañana que causó el daño, lo está viendo allí mismo. La primera bomba que estaba en el edificio federal explotó, causó el daño que están viendo aquí. El segundo explosivo fue encontrado y desarmado. El tercer explosivo que fue encontrado, y entiendo que están trabajando en él ahora mismo conforme hablamos. Ambos, el segundo y el tercer explosivo, si se pueden imaginar esto, eran más grandes que el primero. La primera bomba que estaba en el edificio federal sí explotó y causó el daño que están viendo allí mismo, Oklahoma City. Así que escucharon en la televisión nacional que una primera bomba explotó y causó el daño que están viendo ahí. Encontraron un tercer artefacto explosivo adentro del edificio. ¿Qué dice el reporte oficial? Que estaba una vagoneta afuera con explosivos. Ahora, yo no estuve allí. De manera que no me voy a poner como un juez sobre lo que pasó allá. Yo solo puedo decir lo que el reporte dijo, lo que dijeron las noticias, y luego haremos algunas preguntas y ustedes deciden qué fue lo que pasó allá. Aparentemente, Timothy McVeigh trabajó solo, al igual que en el caso de Kennedy, él explotó este lugar. Pero testigos oculares dicen que no, que ellos vieron a dos individuos y vieron a esta camioneta en un día anterior y tenía un número. Pero cuando este edificio explotó, no hubo en realidad un cráter donde se suponía que esta camioneta debía de haber explotado. Ahora, si una camioneta explota afuera del edificio, debe haber un cráter y el edificio debe de estallar por dentro. Pero el edificio no estalló por dentro, sino que explotó hacia afuera. Y eso fue hecho por un artefacto de adentro, como ya lo escucharon aquí. Así que ahora, para que encajara el caso y para decir que fue una camioneta, la gente dijo, bueno, de seguro si fue una camioneta, entonces debe haber algunos pedazos sobrantes de la camioneta. Digo, una explosión no se deshace completamente de todos los pedazos de una camioneta. Puede haber quedado hecha añicos, pero debe haber un pedazo del motor o algo así. Pero no había nada. Eventualmente la presión fue tan grande que un agente de la CIA, corriendo a 4 cuadras de distancia, se tropezó con el eje trasero de la camioneta y lo encontró. Pero el problema era cómo identificar a este eje trasero como parte de esa camioneta. Ahora, tenían un número de registro y afortunadamente el número estaba en el eje trasero. Ahora, en ningún lado del mundo se ponen los números de registro de los vehículos en los ejes traseros. Así que este es un asunto extraño. Pero de todos modos, a ese pedazo se lo señaló como al único. Pero hubo tanta sospecha rodeando a esta explosión y eventualmente una empresa obtuvo el contrato y destruyeron el edificio antes de que hubiera cualquier posibilidad de investigar sobre lo que pasó en ese evento en particular. Después vino otro
evento, las Torres Gemelas. Ahora, ¿qué pasó después del primer evento? Después del bombardeo en Oklahoma, los Estados Unidos, solo 5 días después, ya tenían legislación antiterrorismo en plazo. Y esa legislación antiterrorismo le dio poderes al presidente de los Estados Unidos, donde él podía suspender la Constitución. Pero no le dio poder para que los Estados Unidos pudieran unilateralmente entrar en cualquier país del mundo para hacer lo que quisieran. Para eso necesitaba una base, una legislación hecha a causa de un ataque de guerra, como fue el caso con Pearl Harbor. Se necesitaba que ocurriera un accidente. Bueno, se presentó el incidente en cuanto las Torres Gemelas fueron destruidas. El presidente Bush habla a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 10 de noviembre de 2001. Debemos hablar la verdad respecto al terror. Nunca toleraremos teorías descabelladas de conspiración concerniente a los ataques del 11 de septiembre. Mentiras maliciosas que atentan de quitar la culpa de los mismos terroristas, lejos de los culpables. Ahora, ¿no es interesante que George Bush dijo ahí que no hay que tolerar teorías de conspiración que quiten la culpa de los mismos terroristas? ¿Por qué? Porque mucha gente comenzó a creer que había mucho que no estaba bien con estos asuntos en particular. Ahora, vamos a darle un vistazo al primer golpe. Cuando esto pasó, el primer avión chocó. Tim, tu vida va a cambiar, pero más importante es que la vida de tu hijo va a cambiar para siempre. América nunca será la misma después del 11 de septiembre. Nos hemos estado preparando para ese tipo de evento por casi una década. Hemos tenido directivas presidenciales. Es un proyecto llamado Homeland Defense, Defensa de la Patria. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos metraje del primer avión chocando contra ese edificio. Eso significa que hubo una oportunidad para grabar eso. Rápidamente pasó lo siguiente. Aun cuando los líderes del Talibán niegan cualquier papel en esto, un periodista árabe con base en Londres es citado hoy por la prensa asociada diciendo que seguidores de Osama Bin Laden advirtieron hace 3 semanas que iban a llevar a cabo este tipo de ataque. El jefe de seguridad del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York me dijo que recibió nota de la posibilidad de un segundo artefacto planeado. Otra bomba que pudiera explotar. Él trató de sacar a sus hombres tan pronto como pudo, pero dice que había otra explosión que tomó lugar. Y de acuerdo a su teoría, él piensa que de hecho había artefactos que fueron puestos en el edificio. 45 minutos después de haber empezado la grabación que estábamos haciendo, hubo otra explosión. Fue allá arriba donde estaba el fuego y todo el edificio a ese punto se dobló en llamas y todos corrieron. Yo estaba como a 5 cuadras del edificio cuando escuché las explosiones, 3 ruidos sordos y di la vuelta para ver el edificio del cual acabamos de salir y cómo se fue para un lado y cayó de lado. Y de repente comenzó, sonó como disparos, usted sabe, bang, 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 y luego de repente 3 grandes explosiones. Así que bien, de manera que los testigos dicen que escucharon artefactos secundarios, bang, 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 y una serie de explosiones y luego los edificios se derrumbaron. Los expertos en demolición dicen que esto es exactamente lo que ocurre en una demolición controlada. Ven, cuando un avión chocó, hubo una gran bola de fuego y la bola de fuego es todo el combustible a bordo del avión que se quema. De manera que nada quedó allí para explotar, que fue lo responsable para la segunda explosión o las explosiones secundarias. Si vemos el plano, verá que allí están las Torres Gemelas y hay edificios en todo alrededor y estos edificios fueron ya sea un poco dañados o no fueron dañados seriamente. Y luego hay una calle y hay otro edificio allá llamado el edificio número 7. Y ese edificio se derrumbó un tiempo después, aunque nada lo golpeó. Y no se dijo mucho sobre esto. ¿Qué causó que el edificio número 7 estallara por dentro? Veámoslo.
Ok, ahora miren atentamente, aquí está. 8 horas después de que el primer avión chocó, un tercer edificio del World Trade Center se derrumba. Este es el edificio número 7 del World Trade Center. Ahora, ven el edificio número 7 derrumbándose. Observen la explosión que viene hacia acá. Esto es lo que se ve de los escombros que vuelan de la torre número 7. Va a ver como casi se derrumba hacia la cámara, la torre número 7 del World Trade Center. La CIA había estado normalmente en ese edificio, pero lo abandonaron, por supuesto, el edificio cuando la catástrofe, el evento ocurrió. Así que, ¿quién habría estado en ese edificio? La CIA hubiera estado en ese edificio, pero evacuaron a ese edificio y 8 horas después el edificio se derrumba en una explosión, parece controlada. Ahora, nada golpeó a ese edificio. Y estas son unas preguntas muy extrañas que debemos considerar. Después de este evento hubo una respuesta canadiense. Y hubo una gran resolución que fue aprobada anoche en las Naciones Unidas que podría llevar a cabo un nuevo orden en el mundo que sería mejor para todos nosotros. Todo esto fue llevado a cabo sobre nosotros en un mismo día. Y la noche cayó en un mundo diferente, en un mundo donde la misma libertad está bajo ataque. De manera que la respuesta canadiense fue: esto podría traer consigo un nuevo orden en el mundo, como fue decidido en las Naciones Unidas después de la reunión. Gary Hart, ¿qué tuvo él que decir? Hay una posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos pueda usar este desastre para llevar a cabo lo que su padre, una frase que su padre usó, creo, solamente una vez y que no ha sido usada desde entonces, y esa es un nuevo orden mundial. Tu vida va a cambiar, pero más importante es que la vida de tu hijo va a cambiar para siempre. América nunca será la misma después del 11 de septiembre. Nos hemos estado preparando para ese tipo de evento por casi una década. Teníamos directivas presidenciales, es un proyecto llamado Defensa de la Patria. Estamos, como lo hemos estado diciendo esta mañana, en un estado de guerra. Aun cuando los líderes del Talibán niegan cualquier papel en esto, un periodista árabe con base en Londres es citado hoy por la prensa asociada diciendo que seguidores de Osama Bin Laden advirtieron hace 3 semanas que iban a llevar a cabo ese tipo de ataque. El jefe de seguridad del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York me dijo que recibió nota de la posibilidad de un segundo artefacto, otra bomba que pudiera explotar. Él trató de sacar a sus hombres lo más pronto que pudo, pero dice que hubo otra explosión. Bien, y es suficiente. Hemos visto a los edificios derrumbarse. Hemos escuchado que mientras estas cosas estaban aún sucediendo, el gobierno americano había ya señalado a los culpables. Un puñado de terroristas, nombrándolos por sus nombres, como 25 hombres en total, y todo el complot había sido resuelto al final de los eventos que se desarrollaron ese mismo día. Una sorprendente pieza de trabajo de detective de investigación después del evento y, de hecho, mientras estaba aún ocurriendo. Ahora, una vez más, permítanme decir, yo no estaba allí, así que déjenme decirles lo que ocurrió y lo que la gente ha dicho sobre estos asuntos alrededor del mundo. Lo que ha sido publicado y lo que son hechos que no pueden ser disputados. Y luego yo no voy a juzgar el asunto porque no estuve allí. Ustedes juzguen el asunto basándose en los hechos. Esta es la historia. Dicen que los terroristas eran de origen árabe y mencionaron a los nombres de los pasajeros en esos aviones, que eran aviones de la aerolínea United Airlines. Y el cerebro detrás del telón es un hombre llamado Atta, quien es apuntado como el que recibió instrucciones de cómo volar un avión. Bueno, cuando anunciaron los nombres, hubo inmediatamente un clamor de los países árabes porque 5 de los terroristas, supuestos terroristas, mencionaron que estaban bien vivos y en buen estado y no pudieron haber estado en el avión. ¿Verdad? Muy importante. Estaban vivos y en buen estado y no pudieron haber estado en el avión. ¿Cómo sabían ellos que Atta era el cerebro de la operación? Vean, en su camino al aeropuerto, de pura casualidad, se le olvidaron sus documentos en el taxi que lo transportaba. De manera que tenían su documentación. ¿Qué terrorista va a dejar sus documentos olvidados? Esa es una pregunta. El siguiente punto, que es muy interesante,
es que tienen prueba de que él era el hombre porque él escribió una nota suicida. Todos esos son hechos, todos estos son hechos publicados, lo que estoy diciendo ahora. No me lo estoy inventando. Todo esto tiene su referencia, esto es un hecho. Usted decida el resto por usted mismo. Ahora, él escribió una nota suicida y esta nota de suicidio, él la colocó en su maleta. Y después él entregó la maleta como normalmente hacemos cuando nos subimos al avión. Ahora, ¿qué persona escribiría una nota suicida que iba a ser destruida en un avión que se iba a estrellar? ¿Tiene ese sentido? Así que la verdad es que ellos tienen una nota suicida, pero ahora la pregunta es que si él entregó su maleta para ser puesta dentro del avión, ¿cómo es posible que tenga la nota suicida? Bueno, solo por casualidad, esta es la única maleta que se les olvidó de cargar en el avión. Y así es como obtuvieron a esa nota. ¿Cómo sabían ellos que había terroristas árabes en el avión? Porque nada más había un pasaporte. Nada más sobrevivió en el accidente aéreo, pero un pasaporte se cayó y sucedió que era un pasaporte quemado que todavía se podía identificar uno más de los terroristas. Esta evidencia es muy circunstancial. Ahora, mientras estos aviones con absoluta precisión se estrellaron contra las Torres Gemelas, sus cajas negras fueron totalmente aniquiladas. Estas cajas son hechas de titanio y son diseñadas para sobrevivir dichos accidentes. Ya no queda ninguna evidencia sobre ellas, han sido totalmente destruidas. De manera que tenemos una situación muy extraña. ¿Qué golpeó el edificio número 7? Nada lo golpeó, pero se derrumbó de igual manera. Y existe mucha evidencia de que posiblemente había artefactos secundarios en los edificios, como lo escucharon los mismos comentaristas. ¿Y qué de la infraestructura de los aviones? Bueno, hay ciertas partes tiradas allí, así que se puede comprobar definitivamente que esos aviones se chocaron contra ese edificio, porque se encuentran ruedas y todo tipo de componentes de los aviones que sobrevivieron a pesar de ese gran accidente. Con esas tremendas explosiones, había partes de estos aviones por todos lados. Cada vez que un avión se estrella, hay enormes partes de fuselaje y etcétera, y que quedan, y ellos algunas veces pueden colocar todas estas cosas juntas, y eso fue el caso en las Torres Gemelas. 3 días antes de que esos edificios se derrumbaran, 3 días antes, las acciones en las aerolíneas habían sido vendidas, con un volumen de mercado tan elevado como no había existido nunca antes. Y ciertos bancos las compraron. De modo que alguien debió haber dado una pista de que algo iba a suceder. Y luego un caso muy interesante. Estaba un hombre en su país de ustedes, en Canadá, quien dio la casualidad que estaba en la prisión y lo habían puesto en un contexto de casa de juegos. Lo habían preso y lo encarcelaron y dijo: déjeme ir, yo estoy trabajando clandestinamente para la CIA, soy un agente, estaba investigando lavado de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo dejaban ir. Entonces él dio los nombres de sus contactos de la CIA, y los de la CIA estaban posiblemente avergonzados a causa de esta situación y negaron tener conocimiento del asunto. Y él se enojó mucho porque sintió que lo habían apuñalado por la espalda. Y esto sucede muy seguido en esta industria. Y de manera que él escribió una carta antes del ataque del 11 de septiembre, delineando algunos de los eventos que se iban a llevar a cabo. Y mencionó que naves aéreas iban a estrellarse en las Torres Gemelas y en el Pentágono. Ahora, nadie hizo caso de esto, pero cuando en realidad pasó, entonces esto salió a relucir. De manera que aquí estaba un agente de la CIA quien anunció por adelanto que esto iba a suceder. ¿Pudo haber sido casualidad? Pudo no haber sido casualidad. Ustedes decídanlo por ustedes mismos. Un tal Atta, el hombre que supuestamente había planeado esto, con solo un entrenamiento de vuelo para volar, y pudo volar con absoluta precisión para estrellarse en esos edificios. Esta es una historia fascinante. Él recibió fondos por $100,000 del servicio secreto de Pakistán a su cuenta bancaria. Y este servicio trabajaba muy estrechamente con los Estados Unidos. De manera que aquí hubo una transferencia de dinero, pero la trama no termina allí.
Das Böse sitzt im Pentagon. Hechos. El malo está sentado en el Pentágono. Ahora, ¿quién es este hombre que escribió esto? Este es el politólogo Thierry Meyssan de Francia. Y él tiene algo muy interesante que decir. ¿Quién fue? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que ya tenían todos los nombres de toda esta gente y sin embargo no hay prueba concreta de que estas personas estaban en realidad a bordo? Aquí está la historia. Yo solo se la estoy dando a ustedes con los pasajeros y las máquinas que se estrellaron en las Torres Gemelas. Y luego está este caso fascinante del otro avión que se estrelló en el Pentágono. Y aquí hay las fotografías que fueron publicadas. Las fechas estaban extrañamente equivocadas, eran del 12 de septiembre, pero aparentemente dijeron que eso fue porque las publicaron al día siguiente. Y lo que vemos es humo allá. No hay escombros, nada. Aquí falta una pieza, no hay fotografía. Ahí tiene un impacto de una flama, de una llama, y ve esta bola de fuego aquí. Eso es todo. Si se fija en el césped, esto fue todo lo que se encontró, pero no se encontraron partes de un avión, de una nave aérea de la United Airlines. Ninguna parte, nada, nada, absolutamente nada. Ese es el hoyo que fue visto después del evento y la mayor parte de este hoyo pasó mucho después del evento. Así que la pregunta es, ¿por qué no hay partes de una nave aérea? Una vez más, todas las cajas negras desaparecieron. No hubo cajas negras que sobrevivieron. Y el hoyo es demasiado chico para que algo como lo que en realidad supuestamente pasó. Porque en ningún lado del mundo, aún en el desastre de Lockerbie, hubo un caso donde no se encontraron partes de la nave aérea. Nada aquí. Simplemente no había nada. Lo que es aún más interesante en esta situación es que cuando pone atención a esto, cuando los Estados Unidos gobiernan el mundo, la Iglesia Católica gobernará el mundo. Arzobispo Quigley en 1903 escribió. Déjeme regresar al 11 de septiembre. Para gobernar al mundo necesita tener acceso a todo el mundo, cuando usted quiera y como quiera. Ahora, este avión que se estrelló en el Pentágono y el otro que se cayó por casualidad, ¿sabían ustedes de eso? El otro que se cayó, y aparentemente había terroristas a bordo que fueron vencidos por ciudadanos fieles. La parte interesante es que ese avión se estrelló en la tierra y nunca se estrelló en ningún edificio que se cayó. Y conforme este avión iba cayendo, había un hoyo en la tierra que se hizo. Y el alcalde y los oficiales de esta área corrieron al lugar y aquí estaba un hoyo en la tierra, pero no escombros de nave aérea, nada, absolutamente nada, ni la menor parte, nada. De manera que toda la nave aérea desapareció en un hoyo que no estaba muy grande y no había escombros, ni cajas negras, ni nada. Algo como esto nunca ha ocurrido anteriormente. Pero lo que es aún más siniestro es lo siguiente, porque la gente que murió en el avión, sus descendientes o sus herederos, no pueden reclamar una herencia si no existe un cuerpo. Pero en la investigación, ellos identificaron cada cuerpo humano con su grupo sanguíneo y con las partes del cuerpo que fueron entregados a todos sus familiares. No había partes de la nave aérea, no había nada de ese tipo que se había encontrado, absolutamente nada del avión. Y sin embargo, ellos pudieron identificar a cada cuerpo. ¿Tiene eso sentido? No tiene para nada sentido. Y aparentemente hubo llamadas telefónicas entre la nave aérea y el Pentágono. Tal fue la información que fue publicada. Y la información era que había un grupo de terroristas árabes que estaban atacando a este lugar y la llamada telefónica fue hecha con un celular, con un teléfono celular. Pues
Después, por supuesto, se dieron cuenta que si uno hace una llamada con un teléfono celular, entonces se recibe un registro por esa llamada. Y no hubo ningún registro de tal llamada. De manera que el Pentágono se retractó y dijeron, sí, disculpe, en realidad no recibimos una llamada de un teléfono celular, sino que fue del teléfono a bordo. Así es como pasó. Y otra vez hicieron una investigación, y si usted hace una llamada telefónica del teléfono a bordo, tiene que pasar a su tarjeta de crédito por el aparato, y debe de haber un registro de la transacción de la tarjeta de crédito por ese teléfono. Pero no había registro. Así que el Pentágono se retractó una vez más y dijo, sí, eso es verdad, pero fue hecha como llamada por cobrar. Por eso es que no hubo tarjeta de crédito, porque al individuo se le había olvidado la tarjeta de crédito. Pero usted no puede hacer una llamada por cobrar de un teléfono a bordo de un avión. Y ahí la historia se murió. De manera que hay 4 naves aéreas, no hay partes encontradas, excepto para las que se encontraron en las Torres Gemelas. Hay hoyos en la tierra y absolutamente nada de las naves aéreas. Pero todas las partes de los cuerpos, con el análisis del ADN, estos se encontraron. Estos son hechos muy interesantes, Habían planeado previamente en la Bay of Pigs, la Bahía de los Cochinos, una operación parecida, aparentemente, esto es historia, donde ellos iban a engañar al mundo haciendo que una nave aérea despegara, después aterrizara, la gente se saliera y luego otro avión teledirigido despegaría y crearía la situación que ellos querían sin que hubiera gente a bordo. Esto ya había sido hecho antes en los Estados Unidos. Así que pregúntense ustedes las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que toda esta evidencia circunstancial señala a que no se hizo de nadie de afuera? Absolutamente a nadie. Y luego vinieron las amenazas de Anthrax, y cuando eventualmente alguien alto en la política sugirió que parecía venir de un laboratorio interno, repentinamente hubo absoluto silencio. De manera que ya no continuemos con el 11 de septiembre y decir, bueno, fue este o aquel. La verdad es que esta es una situación muy extraña. Y si pone atención a los altos responsables en los Estados Unidos, ya sea Madeleine Albright o cualquiera de ellos, usan broches que representan conexiones luciferianas como chivos y todo esto. Aquí el presidente Clinton está recibiendo la hostia públicamente y él alega no ser un católico romano. Eso es imposible. Hillary Clinton trae puesto el fénix que se levanta, que es un símbolo masónico. Sherry Blair usa señales masónicas. Los presidentes, los primeros ministros del mundo, ya sea Margaret Thatcher o Carter o los que sean, todos ellos parecen pertenecer a las organizaciones internas secretas, ya sea que sean líderes religiosos o líderes políticos, o sea que sean europeos o americanos o orientales, todos ellos están involucrados. Antes de continuar, vamos primero a analizar lo que está pasando con África, pero lo haremos en otra sesión. Si miramos a África y a Roma, nos daremos una idea de cómo va a ser el nuevo orden mundial. África y lo que han hecho con África sirve como modelo para lo que va a pasar en el mundo entero. Los grandes líderes africanos y los tiranos del pasado como Idi Amin, toda esta gente ha recibido exilio y probablemente eran masones de alto grado. Cuando vemos a Sudáfrica, la situación de Sudáfrica, donde ocurrió el problema negro-blanco, el apartheid, la segregación racial, todos los actores principales, una vez más, eran masones. Este es Forster, el presidente, y él da una señal masónica. Él era un framasón. Si vemos a Nelson Mandela, él es un framasón de tipo príncipe Hall. Así que, una vez más, las dos partes están del mismo lado en una sociedad secreta. Si vemos a de Klerk,
Y a Nelson Mandela tenemos la misma situación ahí. Mandela es comparado con Jesucristo, lo han elevado, tiene una tesis y una antítesis, y él recibe la hostia públicamente, aun cuando se niega a decir que es un católico romano. Dice que él no es católico romano. Ahora, la ley canónica católica romana declara que usted no puede recibir la hostia si usted no es un católico romano. De manera que estas personas son algo diferente. Aquí él tiene una ceremonia matrimonial hindú con la viuda de Somora Machel. Ahora, Somora Machel es otra historia y sus declaraciones anticristianas son históricas. También tuvo él una ceremonia matrimonial judía en la misma ceremonia y una ceremonia musulmana, mostrando que todas las religiones son una con él. La nueva cara política es totalmente masona, y en el 1992, ya se sabía que Mugabe de Zimbabue iba a confiscar las granjas de las personas que vivían ahí. Esto es antes de que empezara a hacerlo. Ya lo habían dicho. Mugabe va a confiscar las granjas de los blancos muy pronto. Esto fue en 1992. Hoy, esto es un hecho. Der Spiegel publicó Die Deutschen müssen raus. Los alemanes deben salir. Todos los blancos deben salir. Aquí está una caricatura de Kissinger señalando al hecho de que los blancos deben salir de África. Aquí está el actual presidente de Sudáfrica, Mbeki, y Mugabe están mano a mano en este asunto. Él rehúsa reprender a Mugabe por haber confiscado las granjas por la fuerza. En Sudáfrica solamente por lo menos 4.000 granjeros han muerto y han sido asesinados conforme los arrojan de sus tierras. Nadie en el mundo escucha sobre esto. Zimbabue está en ruinas, pero ¿qué encontramos aquí? La construcción de un tremendo edificio. ¿Y cómo se llama? La provincia jesuita de Zimbabue. Así que los jesuitas están en total control en este país. Una escuela jesuita de filosofía y humanidades, un edificio nuevísimo, mientras que el país está en ruinas. Se están preparando para la orden mundial. Y todos los líderes negros están al mismo nivel de los líderes europeos y los líderes americanos. Hoy todos pertenecen al mismo club. Ahora, ¿qué es este nuevo orden mundial? Aquí está el nuevo escudo de armas de Sudáfrica, donde usted puede ver el fénix elevándose de las cenizas y la corona de Mitra con los 7 rayos. Todo el simbolismo señala a la misma cosa. Les voy a dar un bosquejo del nuevo orden económico, del nuevo orden mundial. Y estas son ahora citas de las fuentes católico-romanas mismas. Y me gustaría decirles que ustedes aún no han experimentado todavía nada de lo que se les avecina. Y puedo decirles lo que se siente porque ya yo lo he sentido. Si alguna vez han querido leer un libro interesante, lean Ecclesiastical Megalomanía eclesiástica, pero yo voy a citar de las encíclicas y de todas esas cosas. De acuerdo a la ley canónica, el control de toda la propiedad de la Iglesia-Estado romana pertenece al Papa, su emperador supremo. Todo lo que yo diga tendrá una cita. Todo está sustanciado, ya sea por una encíclica papal o cualquiera de estas fuentes. Ahora, el comunismo confiscó toda la propiedad y la convirtió en la propiedad del Estado. El capitalismo dice, la propiedad pertenece al individuo y nadie tiene el derecho de quitársela. Ahora, si eso es una tesis y antítesis, entonces lo que buscamos como síntesis es algo en el medio de estos opuestos. De manera que el Papa condenó al comunismo, pero también condena al capitalismo. El nuevo orden mundial será algo en el medio bajo el nombre de la justicia, bajo el nombre de la justicia. Así que démosle un vistazo a esos asuntos. El pensamiento económico de la Iglesia Católica Romana, propiedad privada. Tomás de Aquino no escribió ningún tratado en economía, pero su pensamiento, basado en lo de Aristóteles, es fundamental para entender el pensamiento económico de la Iglesia Estado Católico Romano. Cada vez habrá una cita. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Tomás de Aquino? El pensamiento económico católico romano, como es desarrollado por los papas en sus encíclicas y por los concilios de la Iglesia Estado Romana, han sido un
contribuyente a el feudalismo y gremio confradías socialistas en la Europa durante la Edad Media, fascismo en Italia, España y Portugal, nazismo en Alemania en el siglo XX, intervencionismo y el Estado distributivo en el Occidente, incluyendo los Estados Unidos, en el siglo XX, y la teología de la liberación en la América Latina y África en el siglo XX. ¿Qué significa todo esto? Tomás de Aquino dijo: la posesión de todas las cosas en común es la ley natural. Tomás escribió: la posesión de todas las cosas en común y la libertad universal son descritas como parte de la ley natural porque, a saber, la distinción de las posesiones y esclavitud no fueron establecidas por la naturaleza, sino ideadas por el razonamiento humano para el beneficio de la vida humana. Ahora, ¿qué significa todo esto? Simplemente significa que la propiedad es para el bien común. Usted puede ser el dueño, pero es para el bien común. La comunidad de los bienes, escribió Tomás, está adscrita a la ley natural. No que la ley natural dicte que todas las cosas deben poseerse en común y que nada debería ser poseído por uno mismo. Así que uno puede poseer cosas, sí. Pero ¿por qué la división de las posesiones no va de acuerdo a la ley natural, sino que se levanta de acuerdo a seres humanos que pertenece a la ley positiva? Hablan de tantas cosas insignificantes, pero bueno, por esta razón la propiedad de posesiones no es contraria a la ley natural, sino algo añadido, concebido por el razonamiento humano. Vamos a continuar. Tomás escribió: por lo tanto, lo que ciertas personas tengan en superabundancia es debido por ley natural al propósito de socorrer al pobre. Un momento. Ahora, estamos llegando al punto acá. Usted puede poseer cosas, lo que sea que usted posea, pero cualquier cosa que usted posea, más de lo que usted necesita, es para el bien común de aquellos que no tienen. ¿Tiene sentido? Ahora, si usted crea dos clases de individuos, los ricos y los pobres, o si existe una situación donde usted tiene a dos clases, el rico y el pobre. Vayan por el mundo y podrá ver a las naciones ricas y a las naciones pobres. Y encontrará que las naciones ricas son todas las naciones protestantes. ¿Lo ha notado? Todas las naciones protestantes son las ricas. Ahora, ¿qué pasaría si usted tuviera un plan para desheredarlas a todas? Para que usted vuelva a ser el gobernante y que ellas tengan que venir a rogar a sus pies por cualquier asunto. Ahora, vamos a ver cómo esto se desarrolla. Para el propósito de socorrer al pobre. Porque los bienes de algunos se deben a otros por ley natural. No hay pecado si los pobres toman los bienes de sus vecinos. Tomás escribió: en casos de necesidad, todas las cosas son propiedad común. Así que no sería pecado tomar la propiedad del otro, porque la necesidad la ha hecho común. Bien, ahora, hay un aspecto del compartir. Si yo veo a mi vecino en problemas, como buen cristiano, yo lo voy a ayudar, ¿correcto? Sí, pero ahora estamos yendo a la ley. Así que si mi vecino tiene necesidad, ¿y quién determina la necesidad? Él. Él es el que determina la necesidad. Yo tengo una necesidad, tengo una necesidad de una televisión, y no tengo una, y tú tienes una. Y tú tienes dinero y puedes ir a comprarte otra. Y yo tengo la necesidad de tu televisión. ¿La puede tomar sin ser un pecador, sí o no? De acuerdo a eso, sí. ¿Qué tal si usted tiene un coche y él no tiene uno? Él lo puede tomar sin pecar, de acuerdo a Tomás de Aquino. Ahora, esto fue escrito hace mucho tiempo. De seguro no se aplica hoy en día. Bueno, ya veremos. No solo el tomar la propiedad de otro no es pecado, ni siquiera es un crimen, de acuerdo a Tomás. Es legal que un hombre socorra su propia necesidad por medio de la propiedad de otro, tomándola ya sea abiertamente o secretamente. Ni siquiera es esto, hablando propiamente, hurto y robo. No es hurto, hablando propiamente, el tomar secretamente y usar la propiedad de otro en caso de extrema necesidad. Porque lo que él necesitado toma para sostener su vida viene a ser su propia necesidad por la razón de esa necesidad. En un caso de tal necesidad, un hombre puede también tomar secretamente la propiedad de otro para socorrer a su vecino que se encuentra en la necesidad. Eso se pone muy interesante. Ahora, ¿sabía usted que si yo dejo mi propiedad a solas en Sudáfrica y alguien se mete a vivir, no puedo sacarlo? Él está dentro, porque él tiene necesidad. Esta es la ley. ¿Y cree usted que esa es una ley solo en Sudáfrica? No, esa es una ley británica también. Y esa es una ley virtualmente en todo el país ahora, pero no ha sido implementada. ¿Por qué? La situación no es tal todavía que se tenga que implementar por todas partes. Una vez que empieza a abrir las fronteras y millones de gente pobre comienzan a entrar, bueno, entonces habrá una gran necesidad. ¿Qué hacen con la necesidad en África?
Así que en Sudáfrica la gente sale de vacaciones y regresan y sus casas están ocupadas y no pueden sacar a la gente. ¿Y por qué? Su propiedad está a su nombre y tienen que pagar los cobros, tienen que pagar los impuestos, tienen que pagar todas estas cosas, pero la necesidad lo ha hecho un bien común, así que ese hombre se puede ingresar. Esa es la situación. Sí, así es. Y se pone peor. La doctrina católica romana de la propiedad privada hace eco en el lema comunista del siglo XIX. Para cada uno de acuerdo a su habilidad y para cada uno de acuerdo a su necesidad. ¿Puede ver usted la doctrina católica romana allí? Los derechos humanos son más importantes que los derechos de propiedad. Fue el credo de la gran sociedad de Lyndon Johnson. Debemos de quitar de los que tienen para dar a los que no tienen, que lo necesitan tanto. Lyndon Johnson dijo eso. ¿Qué continente es ese? Aparece en la literatura del fascismo, del nazismo, de la teología de la liberación, del intervencionalismo y del socialismo. El destino universal de los bienes, esta es la expresión de Juan Pablo II en su encíclica de 1987 llamada Sobre la preocupación social. Es necesario declarar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana y los bienes de este mundo son originariamente destinados para todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de este principio. La propiedad privada, de hecho, está bajo una hipoteca social, lo que significa que tiene una función social intrínseca, basada y justificada precisamente en el principio de que los bienes tienen un destino universal. Oh, ¿qué acaba de decir Juan Pablo II? Dijo, eso que dijo Tomás de Aquino es lo que yo digo también. Usted puede tener propiedad privada. La Iglesia Católica Romana apoya la propiedad privada. Eso suena muy bien. Pero nunca se define a esa propiedad. Es solo suya para el bien común. Así que un día usted se despierta y en su jardín hay personas que están durmiendo. Y llama a la policía o a lo mejor sale y le dice, ¡ay! Ságanse de mi propiedad. Y ellos le contestan, déjeme en paz o le vuelo la cabeza. Hey, un momento. Usted va a la policía y les dice, policía, vengan a ayudarme aquí. Hay gente apropiándose de mi terreno. Bueno, lo sentimos, tienen necesidad. Usted tiene mucho terreno, como quiera. Aguántense. Bueno. El Papa Pablo VI dejó el punto bien claro en su encíclica de 1967 en el progreso de las gentes. Todo hombre tiene, por lo tanto, el derecho de encontrar en el mundo lo que sea necesario para sí mismo. Eso es interesante. El reciente Concilio Vaticano II nos recordó de esto. Fue la intención de Dios que la tierra y todo lo que en ella contiene fuera para el uso de todo ser humano y de las gentes. De esta manera, mientras todo ser humano siga la justicia y se unen en la caridad, los bienes creados tendrían que abundar para ellos en una base razonable. Todos los otros derechos, incluyendo los de propiedad y de libre comercio, deben de estar subordinados a este principio. Eso significa que si yo tengo la necesidad de un bien manufacturado, puedo tomarlo. Ahora, estoy manejando a mi coche y de hecho hay asaltos cada 12 minutos y hay una pistola y viene y me dice, sálgase de su coche. Y yo entrego mi coche y si no lo hago, ¿qué me pasa a mí? Me balacean. El hombre tiene la necesidad de mi coche. Se fue. Se acabó. En mi propia iglesia donde vivo, tenemos asalto tras asalto. Hasta el pastor lo golpearon y trataron de meterlo en la cajuela del coche. Lo iban a matar. Se las ingenió para escaparse de los que lo aferraban y se fue sin su coche. ¿Cree que hay una gran iniciativa para encontrar estas cosas? No, ocasionalmente encuentran algo aquí o allá. ¿Cree usted que hay una gran iniciativa cuando los granjeros son asesinados y se meten en sus tierras? No, un poquito allí, un poquito allá, solo lo suficiente para mantener a la gente contenta, pero básicamente no se hace nada. Y las manos de la policía están atadas. Y la ley dice eso y no hay nada que pueda hacer usted. El otro día, 2 ciclistas iban viajando cuando los asaltaron. 5 hombres armados exigiendo sus bicicletas. Entonces ellos estaban armados porque ellos esperan esto se está convirtiendo en el salvaje oeste y se defendieron, lastimaron a uno y se escaparon. Y adivinen qué, los 2 ciclistas están en la cárcel. Sí, sirviendo sentencias por haber lastimado a alguien sin necesidad. Les podían haber dado las bicicletas y eso hubiera resuelto el problema. ¿Ven cómo se ha volteado la ley de cabeza?
Gaudium et Spes, la Constitución del Vaticano II que Juan Pablo II citó, lo explica detalladamente. Si uno está en extrema necesidad, tiene el derecho de procurar para sí mismo, sacando de la riqueza de otros lo que necesita. Ahora, ¿quién define la necesidad? Ya que hay tanta gente postrada con hambre en el mundo, este concilio sagrado urge a todos, tanto a los individuos como a los gobiernos, de recordar el refrán de nuestros padres: alimenten al hombre que se muere de hambre, porque si no lo alimentan, lo han matado. Por lo tanto, porque la propiedad privada es inmoral, todo hombre, individuos y gobiernos tienen la obligación moral de redistribuir los bienes que han sido acumulados injustamente por los propietarios. ¿Ha escuchado sobre la distribución de bienes recientemente? ¿La ha escuchado muchas veces recientemente? Sí, va a haber una redistribución. Todos los bienes, incluyen no solamente los bienes encontrados en la naturaleza, pero los bienes manufacturados también. Juan Pablo II declaró que todos los hombres deben de tener, y cita, esa es una cita, acceso a esos bienes que son previstos para el uso común, tanto los bienes de naturaleza y los bienes manufacturados. Yo no soy dueño de nada, solo en papel es que soy dueño de algo. El Estado gobierna soberanamente mi vida, y mi vida pronto podría ser una miseria. Así que si ustedes están muy apegados a sus casas aquí en Canadá, y si esta es la base para el nuevo orden mundial, si ustedes están muy apegados a sus coches y a sus televisiones y a todas esas cosas, váyanse aflojando. Porque muy pronto van a ser distribuidas. Y no habrá nada que el blanco o negro o rosa protestante pueda hacer al respecto. Y si alguien más sufre en el proceso, entonces es justo. El fin justifica los medios. La redistribución será como debe ser. Rerum Novarum. ¿Quién ha escuchado sobre Rerum Novarum? Esta es la encíclica papal que fue emitida y que se cita hasta la fecha del Papa Juan, y hasta esta fecha todos ellos hacen referencia a ella, incluyendo al Papa Juan Pablo II. Y él dice, esta es la encíclica que forma las bases para el nuevo orden mundial. Bueno, yo creo que es importante estudiarla. Una de las más influyentes declaraciones de la Iglesia-Estado romana en los asuntos económicos es la encíclica Rerum Novarum, en la condición de las clases trabajadoras. En esta encíclica, la Iglesia-Estado romana se alió con el proletariado, el cual en el marxismo es el gran y mayor enemigo de la orden capitalista. Pío XI escribió en 1931 y declaró que Rerum Novarum, sin embargo, sobresalía en esto, en que establecía para toda la humanidad reglas infalibles para la solución correcta de los problemas difíciles de la solidaridad humana, llamada la pregunta social. Ahora, veamos. La más notable prueba de esta enseñanza social y acción, en la cual la Iglesia ha presentado por los siglos, es sin lugar a dudas, la muy distinguida encíclica Rerum Novarum, emitida hace 70 años. Las normas y recomendaciones que contiene fueron tan trascendentales, cruciales, que nunca se hundirán en el olvido. El Papa, Juan XXIII, este es el papado hablando. El Papa Pío nos dijo que la encíclica Rerum Novarum fue instrumental en acabar con la manera independiente del capitalismo en el siglo XX, introduciendo una era de intervención efectiva del gobierno. ¿Ha entendido esto? Veamos cómo termina. Rerum Novarum fue la voz de la autoridad moral que se necesitaba para asegurar el desarrollo de una interferencia efectiva por parte de todos los gobiernos en el siglo XX. ¿Cuántos gobiernos? Todos. Pío XI escribió, no es de sorprender, por lo tanto, que bajo las enseñanzas y la guía de la Iglesia, muchos sacerdotes doctos y laicos se han resuelto y dedicado al problema de elaborar la ciencia social y económica de acuerdo a las condiciones de nuestra era. Bajo la guía y la luz de la encíclica de Leo, Rerum Novarum, fue que evolucionó una verdadera ciencia social cristiana, la cual continúa siendo fomentada y enriquecida diariamente por incansables trabajos. Ahora noten cuidadosamente, de todas estas gentes, trabajos, ahora noten cuidadosamente, por parte de esos hombres escogidos, quienes hemos nombrado los auxiliares de la Iglesia. Así que todos están trabajando en las sociedades secretas, el Opus Dei, los Caballeros de Malta, los Caballeros de Colón, y todas esas gentes trabajando, esos hombres escogidos para llevar esto a cabo. Y estas no fueron las únicas bendiciones que surgieron de la encíclica. La doctrina de Rerum Novarum comenzó a poco a penetrar en aquellos que, estando fuera de la unidad católica, no reconocen la autoridad de la Iglesia. Y esos principios católicos de sociología gradualmente se convirtieron en ser parte de la herencia intelectual de toda la raza humana. ¿Hacia dónde vamos?
Me gustaría saber. De esa manera también nos regocijamos de que las verdades católicas proclamadas tan vigorosamente por nuestro ilustre predecesor, es decir, Leo XIII, son avanzadas y apoyadas no solamente en libros y diarios no católicos, sino que frecuentemente en asambleas legislativas y en cortes de justicia. Aquellos hombres escogidos, quienes hemos nombrado auxiliares de la Iglesia, quienes han sido tan instrumentales. Este es un escrito de John Robbins. ¿Quiénes son ellos? Bajo el fascismo, los propietarios pueden detener sus títulos de propiedad y escrituras, pero el uso de sus propiedades es, como lo escribió Leo XIII, común. El fascismo es una forma de socialismo que retiene las formas y atavios del capitalismo, pero no su sustancia. Esto es básicamente a lo que se reduce. Cuando hablamos de la reforma de instituciones, el Estado viene rápidamente a la mente, no como si se esperara el bienestar universal por su actividad. Así que ahora, ¿cuál va a ser el papel del Estado en todo esto? El experimento con la libertad económica, escribió Pío XI, debe terminar. Y la vida económica debe otra vez ser sujeta a la planeación y al gobierno. ¿Quién quiere controlar su vida económica? El gobierno. Juan Pablo II escribió en su Sollicitudo Rei Socialis sobre la preocupación social. Es necesario declarar una vez más el principio característico de la doctrina social cristiana. Los bienes del mundo fueron hechos para todos. La propiedad privada está bajo una hipoteca social. Estas son las cosas que van a ser controladas. Él escribió un fiel eco de las tradiciones antiguas de la Iglesia que por siglos se ha referido al propósito universal de los bienes. En el mundo hoy, escribió el Papa, estamos confrontando serios problemas de la distribución desigual de los medios para subsistir que originariamente fueron diseñados para todos. Luego vino la teología de la liberación y Pío escribió la encíclica sobre el comunismo ateo y una era como la nuestra cuando una miseria inusual ha resultado. ¿Quién creó la miseria? Ellos la crearon para que ellos puedan crear la solución que ellos quieren. Así que en África elevaron a unos pocos y oprimieron a las masas y luego le dieron la vuelta y crearon la situación que ellos querían. Crearon el comunismo, crearon el caos y del caos crearon el orden social que ellos querían. Así que el segundo reino de terror fue apoyado por el papado. El padre Camilo Torres, quien fue balaceado en 1966, declaró: el católico que no es un revolucionario está viviendo en un pecado mortal. El Papa Juan Pablo II escribió en 1986, la Iglesia no titubea en defender sin miedo la justa y noble causa de los derechos humanos y en apoyar a los valientes reformadores que llevan a una mejor distribución de bienes, incluyendo los bienes terrenales, tales como la educación, los servicios de salud, las viviendas y demás. Ahora llegamos a los derechos humanos. ¿Qué leímos sobre lo de la Revolución Francesa? ¿Cuál va a ser el criterio del mundo? Los derechos humanos. Usted tiene un derecho a tener propiedad, usted tiene un derecho a todo lo que necesita. Estamos convencidos que la teología de la liberación no es tan solo oportuna, sino útil y necesaria. Esto es lo que el Papa dice, no yo. Estas son directamente sus propias palabras. Juan Pablo II, carta a los obispos de Brasil, 9 de abril de 1986. Debería constituir un nuevo estadio de la reflexión teológica iniciada con la tradición apostólica. Y luego se refiere al Rerum Novarum. Franklin Roosevelt, cuando fue elegido, él hizo al profesor Ryan parte de su gabinete. Y ahora, ¿quién fue él? Ryan escribió en 1931. Los trabajadores tienen una reivindicación hacia la industria por todos los medios de vida, desde el tiempo que comienzan a trabajar hasta que mueren. Cuando la industria no lo hace directamente, entonces es el deber del gobierno de imponerlo a la industria. ¿Ve cómo comienza? Bien, ahora vamos a ver algunos de los derechos humanos. Tiene el derecho de fundar libremente uniones para los trabajadores, tiene el derecho a la cultura, el derecho a emigrar, el derecho a inmigrar, el derecho a la comida, el derecho a la ropa para vestir, el derecho a descansar, el derecho al cuidado médico, el derecho a un justo salario, el derecho a la vida, el derecho a medio ambiente seguro, el derecho a la seguridad personal de los trabajadores, el derecho a una vida familiar, el derecho a la propiedad privada, altamente clasificado por supuesto, el derecho al uso común de todos los bienes y solo después de todos los otros derechos, así que no significa nada.
nada, el derecho a trabajar, el derecho a una pensión, el derecho a un seguro para la edad mayor, el derecho de asociarse, el derecho a la seguridad, el derecho a la integridad corporal, el derecho a los servicios sociales necesarios, el derecho a la huelga, el derecho a elegir un estado de vida libre, el derecho a formar una familia, el derecho a la educación, el derecho a un empleo, el derecho a una buena reputación, el derecho al respeto, el derecho a la información apropiada, etcétera, y el derecho a la protección de la privacidad, el derecho a una libertad equitativa, el derecho a un entrenamiento profesional, el derecho a la cantidad de educación y el derecho a un cuidado de salud adecuado. Es laborioso. ¿Cómo controla eso? ¿Cómo lo controla? Si va a controlar cada aspecto de eso, entonces usted debe de controlar todo aspecto de la vida de una persona. Usted no podrá ir al baño en el futuro sin tener que hacer una triple solicitud al Vaticano. Ellos van a controlar cada aspecto individual de sus vidas. Eso es lo que van a controlar. Y el gobierno va a llegar a ser enorme. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? De usted. Ahora, cuando el dinero proviene de usted, ¿qué le pasa entonces a su riqueza? Se aminora y aminora y aminora, y eso quiere decir que la clase media va a desaparecer. ¿Cuántas clases había en la Edad Media bajo el catolicismo? 2. Estaba la clase feudal, los labradores, y estaba la clase alta, quien controlaba todo. Ahora, si vemos el asunto del desempleo, en mi país, el desempleo estaba casi al 50%. En Alemania estaba punto y algo por ciento. Y luego subió al 2, a 3, 5, 10, 20%. Y ahora el desempleo abunda en Europa. ¿Por qué? Porque ahora todos los países de Europa Central están siendo incorporados en Europa y debe de haber redistribución de riqueza. Y así está yéndose para abajo, 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 abajo. Las recientes encuestas no preguntan dónde vive, sino que cuántos cuartos tiene, cuánta gente vive allí, cuánto esto, cuánto lo otro. ¿Cuándo hicieron esto y en qué país? En el comunismo. ¿Y qué pasaba si su casa estaba más grande de lo que usted necesitaba? El que tenía la necesidad la recibía. Pero ¿quién tenía que pagar por ella? Usted, porque usted es el propietario. Está peor ahora que durante el comunismo, ¿verdad? De manera que vinieron a nuestro país. Ahora, usted se tiene que registrar en cada localidad individual. Y no puede votar afuera de su localidad. Así que ellos tienen su localidad adjunta a su nombre. Y vinieron a mi casa y dijeron que querían saber cuál es mi religión. Y les dije, yo soy un cristiano. Y preguntaron, ¿qué denominación? Y yo les dije, no tienen por qué saber. Me dijeron, sí tenemos que saber. ¿A qué denominación perteneces? Y les dije, no tienen por qué saber. ¿Cuántos cuartos tienen? Y les dije, lo suficiente. Queremos saber exactamente cuántos cuartos tiene. Y les dije, tengo los suficientes. Pero queremos saber cuántos. No tiene nada que ver con usted, porque quieren saber exactamente cuántos. Podría tener una más la próxima semana, o podría construir una pared adentro y tener 2 cuartos, ¿correcto? Así que no tienen por qué saber. Se meten en grandes problemas si contestan preguntas como estas. No deben de hacer eso. Por lo tanto, todo lo necesario para llevar una vida verdaderamente humana debe hacerse disponible a todo hombre. ¿Sabían ustedes que vivir una vida verdaderamente humana es el acrónimo católico para la salvación? Y yo les comprobaré esto en una conferencia futura, donde ellos dicen, el ser salvo significa vivir una vida verdaderamente humana. Eso significa que el reino de Dios para el catolicismo es el reino del catolicismo gobernando al mundo en esta tierra y dándole a cada uno la capacidad de vivir una vida verdaderamente humana. Eso significa lo suficiente para solventar sus necesidades básicas y nada más. ¿Le gusta el nuevo orden mundial? ¿Le gusta? ¿Saben qué? La Biblia lo llama el hombre de pecado. Ahora, existe otra palabra para la redistribución de la riqueza y ya se le ha dado. ¿Cuál es? Se llama hurto, robar. ¿Correcto? La Biblia dice, no hurtarás. Esto significa que uno no debe de tomar de uno que tiene y dárselo a otro. A eso se lo llama hurto, robar. Eso es quebrantar los mandamientos de Dios. ¿Es eso correcto? Sí. Mientras avancemos, veremos que ese sistema de derechos humanos quebranta a cada uno de los mandamientos de Dios. Cuando Dios
Cuando Dios le distribuyó la tierra a Israel, ¿cómo fue distribuida? Como una heredad eterna. Era su tierra. Acab, el rey, quería el viñedo de Nabot. Y Nabot le dijo: no pecaré contra el Señor mi Dios, porque esta tierra me ha sido dada como una heredad eterna, y a mí y a mis hijos. Dios le da a cada uno un pedazo que le pertenece. Ellos la toman y lo distribuyen de acuerdo a la necesidad, pero usted paga el cobro. Fascinante. Las circunstancias complejas de nuestros días hacen necesario para la autoridad pública intervenir más a menudo en los asuntos sociales, económicos y culturales. El Concilio del Vaticano II. Eso fue lo que dijo. De manera que ellos van a intervenir en todos los aspectos de su vida. Lob von Gorbachev für den Papst. Gorbachev alaba al Papa y él dice: el Papa hace bien en exigir un nuevo orden mundial. En 1991, la Crónica de San Francisco ya decía: el Papa exige un nuevo orden mundial. Albert Einstein dice: el deseo de paz por parte de la humanidad solo puede realizarse con la creación de un gobierno mundial. Con todo mi corazón creo que el sistema presente de naciones soberanas solo puede llevar al barbarismo, a la guerra y a la inhumanidad, y que solo la ley puede asegurar el progreso hacia una humanidad pacífica y civilizada. Una declaración interesante por Albert Einstein, que él también declaró, dijo: no existe salvación para la civilización o siquiera para la raza humana, otra que no sea la creación de un gobierno mundial. Este fue Albert Einstein. Y el señor U Thant, anterior secretario general de las Naciones Unidas, ¿qué dijo él? Los federalistas del mundo nos presentan una visión de una humanidad unida, viviendo en paz bajo una orden mundial justa. El corazón de su programa es un mundo bajo ley. Es realista y alcanzable. ¿Qué dijo Mortimer Adler? La paz mundial es imposible sin un gobierno mundial. Winston Churchill. Estos son grandes nombres. No estoy hablando de peces pequeños. La creación de un orden mundial autoritario es el blanco final hacia el cual debemos esforzarnos. Charles de Gaulle: las naciones deben unirse en un gobierno mundial o perecerán. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué tal si, creando tanto conflicto, que todos estarán dispuestos a renunciar a su soberanía? ¿Saben qué? En Sudáfrica doy esas conferencias al público. La gente está desesperada. Los asaltan, los arrojan de sus tierras, están siendo asesinados, nuestras casas parecen prisiones. No podemos dormir sin tener que atrancar todo. En mi propia cuadra hemos tenido asesinato tras otro y robos violentos, y nada parece ocurrir para resolver el asunto. A la policía ni le importa, ni siquiera salen, porque existe tanta confusión y lucha por todas partes que ni siquiera pueden hacerle frente. Así que ¿a quién le importa de su pequeño problema? De que a lo mejor usted acaba de perder todo. Llévelo al seguro y a ver si lo puede recuperar, sin tener en cuenta el dolor. Ellos llegan, se meten, toman todos sus papeles privados, los queman, no tiene registro de su vida, todo se fue, venden los muebles que no quieren y el resto se quedan con ellos y dicen: váyase. Es tiempo ahora para la redistribución. Tenía antes tierra, ahora es mi tierra. Así es como funciona. Este es el nuevo orden mundial. Bienvenidos al nuevo orden mundial. Bertrand Russell: las únicas posibilidades ahora son un gobierno mundial o la muerte. El Manifiesto Humanista número 2 nos exhorta a movernos hacia la construcción de una comunidad mundial. Robert Mueller, el anterior asistente al secretario general de las Naciones Unidas, dijo: debemos avanzar tan rápidamente como sea posible hacia un gobierno mundial, una religión mundial, bajo un líder mundial. Me pregunto, ¿quién va a ser ese? Esos son grandes nombres que estoy poniendo en la pantalla. Estos no son especuladores aquí y allá. Muy a menudo me acusan de especular. Bueno, los grandes especuladores son estas mismas gentes.
Ahora, ¿qué de este hombre? Vimos cómo la paz y la unidad iban a llevarse a cabo. Fue grandioso, fue grandioso. Había entusiasmo de paz, unidad, paz, amor y unidad, unidad. Todas las naciones vendrán y adorarán delante del Señor y adorarán a ti. Todo el mundo se está reuniendo, dice el coro. Todo el mundo en cada esquina canta. El Papa llama a un nuevo orden mundial, CNN, jueves 1 de enero de 2004. Él hizo que su discurso de Año Nuevo fuera alrededor de un nuevo orden mundial. Quiero decirles hoy que el nuevo orden mundial pretende no solo unir las naciones las cuales Dios había separado, ese es uno de los aspectos, sino que para erradicar el protestantismo de la faz de la tierra. Y particularmente a esa forma de protestantismo que rehúsa inclinarse al César papal. Esa forma de protestantismo va a tener que desaparecer. Y veremos que bajo las circunstancias que serán creadas, esas condiciones ya están puestas en su lugar ahora. Todo está ahí. Y lo voy a poner en la pantalla para ustedes, de manera que no se pierdan las próximas conferencias. Ahora vamos a entrar en un territorio caliente. Pondré las citas en la pantalla donde le dirán quiénes son los que van a crear problemas. Y no crea que es el Islam, es alguien más. No se pierdan los próximos episodios emocionantes. Pero antes de que me vaya, quiero recordarles que Jesús dijo que esto iba a ocurrir. Y si yo sé, y si yo entiendo con toda mi mente y con todo mi corazón que Satanás, porque el dragón le dio su poder y gran autoridad, que está estableciendo su reino aquí en esta tierra, entonces en lugar de desilusionarme y asustarme y volverme histérico, yo sé que el tiempo debe de ser ya muy corto. ¿No es así? Y sé que el Señor debe de venir muy pronto. De manera que, en cuanto me concierne, me he distanciado de toda mi propiedad. Si yo literalmente tengo que llegar a mi casa la semana próxima y encuentro a mi esposa en otro lugar, en otro cuartito pequeño, y mi casa está ocupada por quien sea, entonces voy a decir, ni modo, de todas maneras va a explotar, ¿qué importa? Va a ser destruida con el resplandor de su venida cuando el Señor venga. ¿Por qué no lo toman ahora? Diviértanse mientras puedan. Y yo me voy a otra parte. No me importa tener que construir una casa en un árbol por un tiempo. Eso estará bien. Si se llevan mis coches, bueno, eso está bien también. Vamos a comprar otro y si no lo podemos comprar, bueno, pues caminaremos. ¿Qué interesa? De verdad ya no me interesa. Pero las personas que están perdiendo sus cosas se desesperan. ¿Y qué hacen? Se suicidan. Por los miles. Las personas están cometiendo suicidios. Si entienden este mensaje y entienden hacia dónde vamos, ¿cometerían suicidio? No, recuperan ánimo. Y dicen, increíble. De manera que formamos parte de los eventos finales emocionantes. Y eso es exactamente lo que está pasando. La gente recibe ánimo y están entregando sus vidas al Señor Jesucristo. Y están diciendo, Señor, sálvame, no solo de mis pecados, sino que sálvame de este mundo. Estoy anhelando a tu reino. ¿Sabe lo que la política del gobierno es en el reino de Dios? Ya se los dije. Todos en el reino de Dios
obtiene una vivienda en la ciudad construida ¿por quién? Por Dios. Y tiene su nombre grabado. ¿Sabían esto? Tienen una vivienda en la ciudad. ¿Qué pasa en el Nuevo Mundo? Dios dice, no tendrán que construir casas y otros las habitarán. De manera que, ¿qué es lo que usted va a estar haciendo? Construirán casas, dice la Biblia, y plantarán viñedos, y no más plantarán viñedos para que otros se los coman. Se coman de ellos. ¿Qué significa eso? Eso significa que tendrá una vivienda en el campo donde tendrá una granja, la cual Dios bendecirá. ¿Y a quién le pertenece? A usted. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre y para siempre y para siempre. Esta es la política de Dios. De manera que ¿a quién le interesa lo que están haciendo? ¿A quién le interesa? Y ojo no lo ha visto ni oído y ha escuchado las maravillas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Eso no solamente incluye la gloria de ver a nuestro Rey en el cielo, incluye todo lo que implica en hacer la vida placentera. Y vale la pena esperar el nuevo reino. En verdad, yo espero al nuevo reino de Dios. Será un gran lugar. Y desgraciadamente, veremos que en este mundo va a ir de mal en peor. Y no les quiero mentir y decirles que se va a mejorar. Les voy a decir que se va a empeorar mucho más. Lo que pasó en la Revolución Francesa es el precursor de lo que pasará en el mundo entero. Habrá anarquía como la que no se imagina. Pero si usted está bajo la protección del Altísimo, nada le pasará a usted. Entonces, ¿por qué no aceptarlo? ¿Por qué no decir, Señor Jesús, quiero que seas mi Salvador personal? ¿Por qué no decir, Señor, limpia mi vida, caminemos juntos, porque tu gobierno es el único que vale la pena tener? E imaginen ver en su rostro y decir, increíble, este es mi Dios, lo he esperado, Él me salvará.